Buen día, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial en la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, donde estoy cursando la asignatura Filosofía, impartida por el catedrático Guillermo Brand en calidad de tarea. Estoy presentando este video relacionado al tema el vitalismo, el problema de la vida. Muy bien, el vitalismo, ¿qué es? La palabra vitalismo tiene varias acepciones. En su acepción común se entiende por vitalismo la condición de expresar vitalidad, es decir, una persona vitalista sería aquella que expresa gran energía, motivación y alegría en la experiencia vital. Sin embargo, el término vitalismo también agrupa diversas doctrinas de pensamientos tanto científicas como filosóficas, según las cuales la vida no puede ser reducida a factores físicos, mecánicos o químicos. Ahora, el vitalismo se divide en diferentes doctrinas y primero tenemos el vitalismo en la ciencia. La primera formulación del vitalismo como doctrina deriva de la ciencia natural. Como corriente, el vitalismo está relacionado con los estudios de la biología del siglo XVIII y surge como reacción al mecanismo propugnado por diferentes enfoques científicos del siglo XVII. En este sentido, la teoría vitalista fue desarrollada y defendida por Paul Joseph, miembro de la Escuela de Montpellier en Francia. Para los pensadores de esta corriente existe una separación evidente entre el mundo vivo y el inerte, esto es, entre el mundo animado y el inanimado. No se trata de un planteamiento religioso en sí, según la cual el ser humano está dotado de ánima, el de alma, lo cual puede ser entendido como un fenómeno sobrenatural. Se trata más bien de un principio vital que moviliza a los seres, el cual es responsable de sus comportamientos y que no se puede atribuir a principios mecánicos o físicos. Este principio se denomina fuerza vital, según Claude Bernard, entelequía, según Hans Driesch, y fuerza dominante, según Johannes Reinke. Vitalismo en la filosofía. En la filosofía el vitalismo se ha expresado en diferentes corrientes y tiene distintas implicaciones, aunque parte del mismo principio, también se conoce como filosofía de la vida. Se formuló entre los siglos XIX y XX, en contracomposición al relacionismo filosófico. Para los filósofos de esta corriente, la vida no es mera respuesta a los mecanismos racionales y además es valiosa en sí misma y no en función de elementos que le son ajenos. Para el vitalismo filosófico, en general, la vida humana en vista como un proceso y como tal no puede ser reducida al comportamiento mecánico o al mero racionalismo. En este sentido, se dieron al menos dos corrientes del vitalismo filosófico: aquella que propugna la exaltación de la vida desde el punto de vista biológico y aquella que propugna la vida en un sentido histórico o biográfico. Corrientes de vitalismo filosófico. En la primera sobresalen elementos como la valoración del instinto, incluido el instinto de supervivencia, la intuición, el cuerpo, la fuerza y la naturaleza. Uno de los teóricos sería Friedrich Nietzsche. En la segunda sobresale la valoración de la experiencia vital en sí, es decir, el valor del conjunto de experiencias humanas que una persona acumula a lo largo de su existencia, lo que valoriza además la perspectiva y la teoría de las generaciones. En esta tendencia podemos mencionar el español Ortega y Gasset. Por estas razones, exaltan los vitalistas lo siguiente. Tiene como primera
distinción de las filosofías tradicionales, entender la realidad como proceso, sin hacer metafísica, tratan del ser en devenir, es decir, son herederos de Heráclito. En lo antropológico, la libertad es no solo característica de la voluntad, sino esencia del hombre. Además, se abandona el concepto tradicional de razón abstracta, especulativa o científica para considerar la razón como vital o histórica. La vida como realidad radical. Antológicamente, la vida es la sustancia del hombre. Genesiológicamente, conocer la realidad prescindiendo del razonamiento y utilizando la vivencia, la intuición que simpatiza con lo que quiere conocer, más que razonar sobre las cosas hay que tener experiencias vitales de ellas o con ellas. Oxiológicamente, filosofía de los valores. No hay otro criterio para jerarquizar los valores que determinan qué es lo bueno y lo malo, más que la vida. Se llama vitalismo a toda teoría filosófica para lo que la vida es irreductible a cualquier categoría extraña a ella misma. Este término es poco preciso, pues nos referimos a teorías filosóficas muy distintas, con el único elemento común de reivindicar la vida como una realidad singular que no puede ser entendida en términos ajenos a ella. Aunque algunos autores señalan la presencia de teorías vitalistas anteriores del siglo XIX, es más común situar estas doctrinas en la segunda mitad de ese siglo y primera década del siglo XX. Centrándose en este periodo, podemos establecer dos grandes líneas del vitalismo: el vitalismo y sus principales representantes. Vamos a ver alguna lista de algunos hombres por cuestión y factor tiempo. Vamos a el vitalismo y sus principales representantes. Entonces, el vitalismo es según la parte filosófica. Dice que los organismos vivientes se caracterizan principalmente por el impulso vital, lo cual no tiene los objetos. Este se trataría de la fuerza inmaterial completamente diferente a la energía estudiada por la rama de la física y otras ramas más dan base el resultado de la vida y que sin ella no tendría existencia. Como vemos, la rama del vitalismo es bastante extensa. Esto implica que varios filósofos que la trabajaron, algunos de ellos son los siguientes. Entonces tenemos a Friedrich Nietzsche. En el caso concreto de Nietzsche, rechaza especialmente la parte de la filosofía griega que nos lleva a despreciar todo lo terrenal por formar parte del mundo aparente que resulta ser un engaño, esto es, el dualismo platónico, y con ello su antecedente socrático, así como el excesivo énfasis en la racionalidad humana. Henry Bergson. Entonces tenemos, al igual que Nietzsche, Bergson mantenía en su filosofía el concepto del vitalismo, pero con unos matices diferentes. Este filósofo introdujo el concepto del elan vital. Para él, la vida es una tendencia que se desarrolla de una manera u otra en diferentes seres. Por ejemplo, el elan vital en las plantas se desarrolla para la obtención de nutrientes, mientras que en los animales el elan vital aparece, entre otras cosas, para que puedan ser capaces de moverse. Maurice Blondel. Su filosofía predicaba que la acción era lo que unía todas las partes del ser y era una consecuencia de impulsos y emociones, pero también de la razón. Blondel era cristiano y como tal tenía muy presente la religión en sus pensamientos intelectuales. La acción intenta unir todas las partes del ser, la racional, la espiritual y la fuerza vital. Según Blondel, todas estas son influencias de la acción final del ser.
José Ortega y Gasset. Se le considera dentro de la corriente de pensamiento del raciovitalismo. Si bien Ortega y Gasset consideraba la razón vital como el motor de la vida, también intentaba hacer compatible la razón con la experiencia pura. Intentó encontrar un punto medio entre la razón y el vitalismo. Para él, no hay oposición entre los ambos. Una no sustituye a la otra, sino que se complementan. La razón es usada por el hombre para vivir, por tanto, la inteligencia humana es movida por impulsos vitales. George Ernest Stahl fue un médico y químico alemán y uno de los representantes más importantes del vitalismo en las ciencias. Dentro de este contexto, esta corriente tuvo su nacimiento en el siglo XVII con el nombre de animismo, y de hecho su padre fue Stahl. Lo que este científico intentaba explicar con esta teoría era todo aquello que la biología y la medicina no podían más específicamente, la capacidad del cuerpo de regenerarse y de regularse. Para Stahl, el anima es el valor supremo que da vida. Se encuentra no solo en el movimiento visible, sino también en los movimientos invisibles del cuerpo, procesos digestivos, respiratorios y circulatorios. Y Paul Joseph fue el padre del llamado vitalismo de Montpellier. Berthes defendía la presencia de un principio vital que origina todas las funciones orgánicas del cuerpo humano. Su pensamiento fue un intermedio entre las explicaciones mecánicas del cuerpo y lo sobrenatural. Intentaba explicar de manera científica que había una fuerza vital que era la explicación de los fenómenos fisiológicos del cuerpo humano. Y bueno, este es el tema del vitalismo, un tema muy extenso, pero que nos enseña muchas cosas sobre pensamientos de personas, de ideas filosóficas y que mezclaban también ideas como el racionalismo también, mezclaban esta idea junto con el vitalismo. Entonces, esta es parte de mi tarea y de mi presentación. Para mí ha sido un gusto, catedrático, que él tenga el tiempo en que usted pueda observar este video. Muchas gracias.